¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la segunda parte de nuestro viaje por Alola utilizando solo Shinies. Estos fueron los Pokémon que capturamos en el capítulo anterior, donde además logramos superar toda la primera isla sin perder ninguna vida. Si aún no han visto la primera parte y quieren verla, pueden hacer clic en la tarjeta que aparece en la parte superior del video, o bien ir directo al canal donde tendrán una lista de reproducción creada para este reto con todos los episodios una vez que salgan. Les recuerdo que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, comentario y suscribirse para más retos como este. Se agradece muchísimo el apoyo. Y sin más que agregar, lo dejo con la segunda parte de Pokémon Ultrasol utilizando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Llegando a la isla de Akala nos encontramos a nuestro pana Tula y caminamos juntos a Ciudad Kantai para reencontrarnos con Lilia y el papucho de Kukui, que viajaron aparte en un yate. Ahí llegaron también la morenota de Mayla y la capitana Lulu para darnos la bienvenida a la isla. Nos dimos una vuelta por el hotel Arrullo del Mar donde conocimos a estos dos personajes, que si mal no recuerdo vienen de Kalos. Combatimos contra uno de ellos llamado Dexio, que llevaba a Mine Jr. en su equipo, al cual debilitamos con hoja afilada de verdugo, y a un Espeon que tumbamos con mordisco de McFly. Tras el combate pasamos por la ruta 4, donde por fin conseguimos una nerviosfera, un objeto indispensable para el Shiny Hunting por SOS. Luego continuamos nuestro camino hasta un pueblo llamado Ohana, que se ambienta en el viejo oeste. Ahí nos encontramos de nuevo a Tula, que acostumbra a desafiarnos a combatir en los momentos más inesperados. Comenzamos el combate con McFly frente a su Brione, y cambiamos rápidamente por Verdugo. Recibimos su movimiento Z de tipo normal, que tanqueamos bastante bien, y lo debilitamos con un par de golpes de hoja afilada. Su siguiente Pokémon se trataba de Pikachu, de quien se hizo cargo McFly bajando mucho su defensa con churrido y golpeando con mordisco. Luego recuperamos vida con un refresco y tumbamos también a Noibat de un par de golpes. Ya solo quedaba Eevee, que cayó con hoja afilada. Creo que Tula es el único rival que se toma bien perder tantas veces contra nosotros, por eso me cae bien. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Más adelante presenciamos como un par de malandros del Team Skull trataban de robarle a una señora. ¡Oh, cielos! ¡Este bolso es tan grande y pesado! Señora, quédese quieta ahí. Yo me llevaré eso. ¡Ah! ¡Auxilio! 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 ¿Funcionó? Y le ayudamos venciendo al Rattata de uno de ellos para que la dejasen en paz. Nos pasamos por el rancho Ohana, donde Lulu nos entregó la montura de Stoutland para olfatear culos. Y evitando a la mayoría de entrenadores, llegamos a la ruta 5, donde tuvimos un combate doble contra este par de niñitas, y al vencerlas, McFly subió al nivel 17 y evolucionó en Persia en forma cabezona. Justo al lado de nosotros estaba nuestro pana Tula siendo bulleado por un nuevo personaje llamado Gladio, y tuvimos que darle una lección venciéndolo en combate para dejarle claro que solo nosotros podemos molestar a Tula, y al parecer sí que lo comprendió bastante bien. Nuestro próximo destino era la colina Saltagua, donde tiene lugar la prueba de Nereida, pero como me imaginaba que sería imposible vencer al Pokémon dominante con nuestro equipo actual, decidí darle uso a la única nerviosfera que teníamos. Regresamos a la isla de Melemele para buscar un Grubin Shiny mediante encuentros por SOS, con la probabilidad de 1 entre 1024, y con la ayuda de este Smeargle con reciclaje que nos tomó muchas horas conseguir, especialmente para esto. Estuvimos alrededor de 4 horas en directo, pero lamentablemente no quiso salir, así que tuve que continuar la cacería por mi cuenta, y a los 500 encuentros aproximadamente apareció por fin nuestra larvita Shiny. Lo capturamos con un Nido-Ball y le dimos el mote de Mauricio. Regresamos a la colina Saltagua y entrenamos lo suficiente para que Mauricio suba al nivel 20 y evolucionase en la caja de zapatos. Y ahora sí, con un equipo mejor preparado, superamos la prueba de Nereida y nos enfrentamos al Pokémon dominante. Comenzamos el combate con Mauricio y utilizamos carga para aumentar nuestra defensa y potenciar el siguiente movimiento de tipo eléctrico. Gracias a esto pudimos tumbar de un solo golpe al Pokémon aliado de Aquarani. Aquí cometí un error, ya que en vez de utilizar un defensa especial X para aguantar mejor su siguiente golpe, utilicé un defensa X, lo que dejó a Mauricio vendido con 3 puntos de vida, por lo que tuve que usar una super poción. Repetimos la estrategia de usar carga y luego chispa, pero resultó que Aquarani llevaba una valla Wallot equipada
equipada, así que resistió el golpe con más de la mitad de vida y llamó a su segundo Pokémon aliado, un Masquerain con intimidación. Utilizamos una segunda super poción y concentramos el siguiente ataque en el Pokémon dominante, consiguiendo paralizarlo, así que aprovechamos el bug para cambiar por Verdugo y rematarlo de una vez por todas con picotazo. Ya solo quedaba Masquerain, que cayó fácilmente con un par de golpes, haciendo que Verdugo se llevase el crédito. Tras el combate, Nereida nos entregó el Hidrostal Z y una caña de pescar, por lo que pudimos espantar a los Sudowoodo que bloqueaban el acceso a la ruta 6, pero antes de cruzar tuvimos que vencer al Poipole de uno de los otakus albinos. Como en este juego no puedes dar 3 pasos sin que ocurra algo, nos topamos también a unos malandros del Team Skull, aunque esta vez recibimos la ayuda de Ela, la besto personaje de Alola, y quien diga lo contrario es fan de estos sujetos, sin ofender. Cruzamos la avenida Royal donde tienen lugar los Battle Royale, que son combates de hasta 4 entrenadores, pero sinceramente a nadie le importan. Lo más interesante que sucede aquí son los chistes de la identidad de Royal en el enmascarado, pero a estas alturas todos sabemos que se trata de Lilia. Claro que sí. Continuamos nuestro camino hacia la prueba de Kiawe, pasando por la ruta 7 y escalando por el área volcánica de Huela, y fue hasta que llegamos a la cima que me di cuenta de que esta sería una prueba sumamente complicada, ya que ni Verdugo ni Mauricio podían salir a combatir sin arriesgarme a perderlos, pero tuve fe en que McFly podría solo con este reto. Superamos la prueba de baile, que la verdad da bastante cringe, y dimos con el Pokémon dominante. Comenzamos atacando con Mordisco, haciendo retroceder a Marowak. Aún así pudo llamar a su primer Pokémon aliado, que se trataba de Salazzle. Utilizamos un ataque X para mejorar nuestra ofensiva y afortunadamente Marowak se protegió con detección en ese mismo turno, pareciendo que hicimos una Predigma malona, pero la verdad fue pura suerte. Tanqueamos el pirotecnia de Salazzle sin problemas y gracias a la velocidad de McFly y a su ataque potenciado nos movimos antes tumbando al Pokémon dominante con un segundo Mordisco. Sin embargo, todavía teníamos enfrente a la Lagartona, que nos complicó un poco las cosas con su gas venenoso, obligándonos a usar un antídoto, justo a tiempo para aguantar con 3 puntos de vida su carga tóxica. También tuvimos que gastarnos una super poción para no arriesgarnos al cambio, ya que, como dije al inicio, confiaba en que McFly podría solo, y no defraudó, aguantando otro par de ataques con 5 puntos de vida y debilitando a Salazzle de una vez por todas con Mordisco. Así es, se rifó el cabeza de sandía. Después de superar la prueba de Kiawe, conseguimos la bendita montura de Charizard, que nos permite volar a lugares que ya hemos visitado con anterioridad. Y más importante aún, desbloqueamos la posibilidad de comprar nerviosferas en cualquier tienda, por lo que sí, ahora podemos hacer Shiny Hunting por método SOS cuando querramos. Y aprovechando que estábamos en el área volcánica de Huela, donde aparecen Pokémon de tipo fuego, y que se venía la prueba de Lulú, nos preparamos para nuestra segunda cacería. Nuestro objetivo era nada más y nada menos que Salandit. Así es, el Pokémon que solo evoluciona cuando es hembra, algo bastante complicado de que suceda al primer encuentro, pero como ya saben me gustan los retos, y además si nos sale macho sería un buen meme. Y antes de que lo pongan en los comentarios, sí intenté hacerlo de llevar un Pokémon con la habilidad Gran Encanto, pero solo funciona si ese mismo Pokémon es el que hace la cadena, y nuestro Igglybuff, al que llamamos Don Juan, estaba al nivel 12, así que fue imposible. Les recuerdo que las probabilidades de Shiny son de 1 entre 1024, y de nuevo hicimos directo en el canal, aunque solo fueron un par de horas ya que estuve muy ocupado durante la semana. En esta ocasión nos demoramos el doble de tiempo que con Grubin, ya que apareció alrededor de los 600 encuentros, y bueno, dejaré que lo vean por ustedes mismos. ¡Es un tío! Sí, efectivamente salió macho. Lo capturamos con una Turnoball para que se viese bonito y le dimos el mote de tirador, en honor a aquel Sandru Shiny que no podía evolucionar en la serie de Pokémon Let's Go, que si aún no la han visto dejaré una tarjeta en la parte de aquí arriba con todos los episodios. Continuamos nuestro camino entrenando un poco en la ruta 8 y llegamos hasta un centro Pokémon donde Tula andaba ligando. Encara Messi, 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 encara Messi. Curamos a nuestro equipo y nos dirigimos a la jungla Umbría para comenzar la prueba de Lulú, que consistía en recolectar una serie de ingredientes para atraer al Pokémon dominante. Conseguimos todos y cada uno de ellos y se los entregamos a Lulú para que crease el alimento.
Comenzamos el combate con Mauricio y acertamos un golpe crítico de picadura. Luego Lurantis llamó a su primer aliado y se recuperó la vida con síntesis, mientras Comfey spameaba defensa floral. En un turno logramos paralizar al Pokémon aliado con chispa y aprovechamos para cambiar por tirador. Le dimos un defensa X para aguantar mejor y Comfey utilizó el movimiento día soleado, que más que perjudicarnos nos ayudaba a potenciar nuestros movimientos de tipo fuego. Pero Lurantis no paraba de spamear síntesis y encima Comfey tenía cura floral, así que el combate se convirtió en una batalla de desgaste, hasta que en un turno Comfey se paralizó, lo que nos dio tiempo de meter un par de furia dragón mientras Lurantis cargaba su cuchilla solar y logramos debilitarlo. Ya solo quedaba Comfey bastante débil, de quien se encargó Verdugo con hoja afilada, robándose otra vez todo el crédito. Con esta victoria ya podíamos enfrentarnos a la cajuna de la isla, pero antes había que pasarnos por el centro de investigaciones dimensionales, donde nos citó Kukui. Ahí nos enteramos de que tenía una esposa llamada Pimpinela y nos hablaron un poco sobre los ultraumbrales. Luego de esto, mientras cruzábamos el túnel Diglett, nos enfrentamos a un par de reclutas del Team Skull, a los cuales vencimos con la ayuda de nuestro pana Tula. Tras salir a la ruta 9 nos encontramos a Handsome, no, yo tampoco sé qué hace aquí, y nos dimos una vuelta por Ciudad Konikoni, donde conseguimos el objeto mineral evolutivo que nos viene de perlas para dárselo a Tirador. Continuamos nuestro camino por la colina del recuerdo y nos topamos con una riña entre miembros de la Fundación Aether y el Team Skull, así que tuvimos que intervenir, lo que nos valió para conseguir una invitación a un supuesto lugar increíble. En fin, ya estábamos por llegar con la morenota cuando fuimos interrumpidos de nuevo, esta vez por una motomami del Team Skull llamada Francine, a la cual vencimos sin problemas con la ayuda de Mauricio y McFly. Ahora sí, tras el combate ingresamos a las ruinas de la vida, y después de que Lilia curara a nuestro equipo nos enfrentamos a Mayla, la cajuna de la isla, especialista en el tipo roca. Nuestra estrategia consistió en bosquear al máximo las estadísticas defensivas de Verdugo, mientras recuperábamos vida con síntesis, ya que el tipo planta no tiene ninguna resistencia frente al roca. Debilitamos a su Anorit con hoja afilada, pero Lilev nos complicó un poco las cosas con poder pasado, obligándonos a usar una hiperpoción. Luego cayó con un par de golpes, ya solo quedaba su Lycanroc, que nada más salir utilizó su movimiento Z de tipo roca, pero gracias a todos los defensa X logramos resistirlo y usamos una super poción para recuperar vida. Atacamos con hoja afilada haciendo mucho daño, luego cambiamos por McFly para no arriesgar a Verdugo y acabamos con Lycanroc, primero usando sorpresa y luego rematando con mordisco, consiguiendo finalmente superar todas las pruebas de Akala. Pero antes de partir a la siguiente isla, fuimos a ese lugar increíble de la Fundación Aether, donde se dedican a cuidar a los Pokémon. Ahí conocimos formalmente a Fabio, quien es el director del lugar, y a Cira, a quien le dejamos claro que estábamos a sus órdenes. Cira nos llevó a la reserva protegida para presentarnos a la presidenta de la fundación, una MILF de más de 40 años llamada Samina. Como que me dieron ganas de jugar Pokémon Mystery Dungeon. De la nada se abrió un ultraumbral frente a nosotros y de él salió una criatura conocida como Ultraente, con la cual había que combatir, pero no me quise arriesgar y simplemente le di a huir. ¡Qué trucazo!, ¿no? Al lugar llegaron los miembros de la unidad Ultra, Darius y Zoe, los cuales supuestamente vienen de otra dimensión. Sabía que ese tono de piel no era normal. En fin, tras esta visita tocaba el turno de partir hacia la siguiente isla para continuar con el recorrido insular, pero como ya saben, nosotros lo dejaremos por aquí. Espero que hayan disfrutado mucho de este segundo episodio. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte, sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.